tercer día Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. El día de hoy voy a hablar acerca de la humildad en el profeta. Vamos a tener un momento de adoración. Si el pianista pudiese pasar, por favor. Yo quiero más de ti. Vamos a permitir que hoy el Espíritu Santo llene nuestra vida de humildad. Hoy Dios va a trabajar la humildad en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Yo quiero más de ti. Y fluir en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y fluir en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Cuando tú le dices a Dios, quebranta mi voluntad, lo que tú le estás diciendo es: Señor, cambia de mi vida lo que tú quieras cambiar. Quita lo que quieras quitar. Pon lo que quieras poner. Pero yo hoy permito que tu gobierno se establezca en mi vida. Que no sea mi gobierno, que sea tu gobierno. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón,
quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor. Para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hoy les hablaré del tema que se titula La humildad del profeta. Caminar en humildad es de vital importancia porque dicho carácter es lo que va a permitir que Dios lleve a cabo su trato contigo. Donde no hay humildad hay altivez, donde no hay altivez hay resistencia, hay oposición, hay contrariedad al trato de Dios. El carácter de altivez es contrario al carácter de Cristo. El carácter de humildad es precisamente el carácter de Cristo. Por eso Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hoy la humildad va a ser revelada a tu espíritu. Y cuando la humildad es revelada a tu espíritu, los límites se acaban para ti. Porque cuando tú caminas en humildad, tú obtienes el éxito que Dios ha determinado para ti. Por eso dice la Escritura: humillaos bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Por eso dicen las Escrituras: la humildad y el temor del Señor traen como premio riquezas, honores y vida. Un profeta que no conoce la humildad y tiene un carácter egocéntrico, personalista, narcisista, yoísta, no ha entendido la naturaleza de su ministerio. El profeta Jeremías dijo: no me engreí a causa de tu profecía. Dijo el apóstol Pablo: mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, consolación y exhortación. Cuando tú caminas en humildad, los cielos se abren para ti. Cuando tú caminas en humildad, comienzas a caminar en cielos abiertos. Cuando tú caminas en humildad, Dios intensifica su trato contigo. Por eso dicen las Escrituras que Dios mira al altivo de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. ¿Qué significa que mira al altivo de lejos? Que Dios no... Hay un momento cuando la altivez llega a precedentes tan altos que Dios no trata con el altivo. Pero cuando la humildad se establece en tu vida, Dios comienza a exaltarte. Y si hoy tú has venido a este lugar
con un carácter de altivez, con un carácter de prepotencia, con un carácter de arrogancia, con un carácter de yoísmo, con un carácter de racionalismo exacerbado, creyendo que tú tienes la razón, que tú lo sabes todo y que a ti nadie te puede aconsejar, pues yo te voy a decir algo. Si hoy tú cambias esa actitud, a ti te va a pasar lo que le sucedió a Nabucodonosor. Dios va a incrementar tu éxito y Dios va a traer para tu vida un éxito mayor al que tenías antes por causa de tu humildad. Pero es necesario comenzar a entender estos principios de vida que van a hacer de ti un hombre y una mujer verdaderamente exitoso y exitosa en la tierra. En primer lugar, el profeta Juan reconoció la excelencia que se iba a manifestar en el ministerio de Jesús porque era alguien humilde. Él mismo dijo, pero hay quien viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él reconoció que Jesús era más poderoso que él y que venía con un éxito superior al de él. El profeta también dijo, él debe cada vez tener más importancia y yo tenerla menos. ¿Qué significa esto? Que cuando tú caminas en humildad, tú aprendes a reconocer el éxito de las demás personas. Y yo te voy a decir algo a ti, y es un principio espiritual. Cuando tú reconoces el éxito de otros, Dios va a levantar tu propio éxito. Cuando tú honras a los demás, Dios también te va a honrar a ti. Por eso dice el apóstol Pablo que debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Incluso la humildad profética que había en Juan el Bautista era tan notable que en muchas ocasiones las personas se le acercaban a él, narra la Escritura, y le preguntaban si él era el Mesías, y él decía, yo no soy el Mesías es quien viene después de mí. Juan el Bautista era un hombre humilde, y esta humildad fue la que produjo que Jesús dijera que de entre los hombres nacidos de mujer, bajo la dispensación del antiguo pacto, no ha habido uno como Juan el Bautista. Pero después dice que el más pequeño, y aquí hay un principio, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Qué significa esto? Que el menos relevante en el reino de los cielos es superior a Juan el Bautista. Imagínate tú, si cada uno de nosotros comenzara a desarrollar un carácter de verdadera humildad, ¿qué cosas no lograríamos en el reino de Dios? Cuando la humildad se activa la prosperidad económica. Cuando la humildad se activa la sanidad divina. Cuando la humildad se activan los milagros. Cuando la humildad se activa el crecimiento. Cuando la humildad se activa, se resuelven los problemas en el matrimonio y en el hogar. Porque el éxito y el tiempo de Dios para tu vida está determinado por cuán humilde tú seas. Comienza a caminar en humildad y los cielos se van a abrir para ti y el éxito siempre va a estar a tu favor. Pero hoy tú necesitas permitir que la revelación de la humildad se haga carne en tu espíritu. La humildad es lo que va a permitir que Dios procese tu vida y la lleve a altos estándares de excelencia. Ahora, otro aspecto que es importante que nosotros detallemos es que la verdadera humildad consiste en hacerse menor a fin de edificar a otros. Un líder yoísta, un líder personalista, un líder que busca su propia comodidad, no califica para el trabajo del ministerio. Porque en el ministerio se requiere que los hombres sean humildes. Un líder que tiene un carácter de reino
y que tiene un carácter de humildad, prefiere estar incómodo a fin de que otros estén cómodos. Así operan las cosas dentro del reino. Por eso Jesús lavó los pies de sus discípulos, les sirvió, hizo de manifiesta la humildad. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, razón por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que Pablo quiere decir en este texto es lo siguiente: si tú desarrollas la humildad de Cristo, la misma exaltación que el Padre le dio a Cristo, también te la va a dar a ti. El mismo éxito que el Padre le dio a Cristo, también te lo va a dar a ti. ¿Cuál es el éxito que el Padre le dio a Cristo? Que en medio de las peores humillaciones, cuando le daban latigazos, cuando le ponían la corona de espinas, cuando el estado de maldición caía sobre su cuerpo, cuando la humillación de la muerte espiritual se manifestó en él, porque el Padre se apartó de él, algo sucedió. Al tercer día fueron a ver la tumba de Jesús y se dieron cuenta que la tumba estaba vacía, porque Cristo ascendió a los cielos con poder y gloria para llenarlo todo, y Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa esto? Que cuando tú caminas en humildad, Dios te introduce por una puerta estrecha, y esa puerta estrecha va a traer como consecuencia calumnias, murmuraciones, humillaciones, oposiciones, persecuciones, circunstancias difíciles. Pero tú caminas en humildad, tú sigues en la línea de Dios y algo va a suceder. Se va a activar en ti lo que dice el apóstol Pablo: haya pues en ti este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es: si en tu espíritu y en tu conducta y en tu mente está el sentir que también hubo en Cristo Jesús, como Cristo fue exaltado, Dios también te va a exaltar a ti. ¿Qué significa esto? Que cuando tú caminas en humildad, Dios activa su plan para ti, Dios activa su éxito para ti, Dios activa su provisión para ti, y aquellos que te han humillado se van a terminar dando cuenta de que Dios está contigo, porque Él te ha levantado y porque Él te ha exaltado. Y aquí entra la palabra que dijo David cuando expresó: tú aderezas mesa delante de mí. Mesa significa posición, estatura, autoridad, posicionamiento, liderazgo, influencia. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué significa esto? Que Dios no va a eliminar a tus angustiadores. Dios los va a dejar vivos y va a permitir que vivan muchos días para que se den cuenta de las cosas grandes que Dios va a hacer contigo en el futuro. Pero tienes que entrar en la línea de la humildad. Tienes que aguantar el oprobio. Tienes que aguantar la calumnia. Y aunque tú quieras responder, tú no vas a responder, porque tú sabes que Dios es quien pelea por ti. Y cuando Dios pelea por ti, Dios pelea bien, Dios gana bien, y Dios hace que tú seas un vencedor de una manera formidable. Por lo tanto, no vale la pena responder acusaciones, críticas, murmuraciones. Dios es quien pelea por ti.
Esto es tan fuerte que cuando tú dejas que Dios sea quien pelee por ti, gente que no te conoce, gente que no te trata, Dios va a activar en tu vida una gracia tan especial que ellos van a terminar peleando por ti y te van a terminar defendiendo. Pero no son ellos los que están peleando por ti, es Dios quien los está utilizando para pelear por ti, porque Él te exalta, porque Él te levanta y porque tú en las manos de Dios eres un gigante y nadie te puede detener. Pero tienes que caminar por la puerta estrecha. Nosotros latinoamericanos y sobre todo los maravinos, nos gusta responder todo lo que nos dicen. Y a veces no hay que responder, a veces hay que quedarse callado para dejar que Dios sea el que pelee por ti. Como dice la canción de Dani Berrío, cuando Él se queda en silencio y cuando tú te quedas en silencio también, es porque Dios está trabajando a tu favor. Quédate en silencio, entiende que la batalla no es tuya, entiende que la guerra no es tuya, entiende que la guerra es de Dios. No es con arma ni con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor, porque contra Jacob no valen los encantamientos y ninguna alma forjada contra ti podrá prosperar. Es decir, podrá tener su efecto, podrá prevalecer en contra de ti, porque Dios es quien pelea la batalla por ti, porque lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. El mundo se podrá levantar en contra de ti, pero si Dios está contigo, tú y Dios son mayoría. No importa los que estén a tu favor, no importa los que estén en tu contra, tú y Dios son mayoría. ¿Y cuánta falta hace que creyentes entiendan esta realidad? Por eso dice la Escritura, nadie muestra más amor que aquel quien da su vida por sus amigos. ¿Por qué razón? Porque la verdadera humildad consiste en hacerse menor a fin de edificar a otros. La siguiente idea que te quiero transmitir es que el verdadero poder no consiste en enseñorearse sobre otros, sino en amar y en servir. El ministerio no ha sido establecido por Dios para promover un personalismo. El ministerio es un don de servicio. Pero hay algo que cuando tú sirves, tú también vas a ser servido, porque vas a activar la ley de siembra y cosecha a tu favor. Dice Jesús, en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Y después Jesús dice, pero eso no debe ocurrir entre ustedes. ¿Qué significa esto? Que la verdadera autoridad consiste en servir a otros, en influir sobre otros y no en imponer sobre otros. Por lo tanto, eso es importante destacarlo. Muchas veces los profetas están tras bastidores ayudando a los que están detrás para ser más eficaces. Eso es un carácter de servicio. Muchas veces la humildad consiste en no irradiar con un personalismo, consiste en estar detrás de los que están adelante, porque tú sabes que tu exaltación viene directamente de Dios. Ahora, ¿qué es la humildad? Hemos hablado mucho de humildad. ¿Qué es la humildad? Según el diccionario escolar, humildad es cualidad del carácter de una persona que le hace restar importancia a sus propias virtudes y logros y reconocer sus defectos y errores. Eso significa humildad. El humilde reconoce sus debilidades y reconoce sus fortalezas y depende de Dios para que en medio de sus debilidades se manifieste la fortaleza de Dios, porque como es una debilidad y no se pueden manifestar fortalezas, ¿qué es lo que hace el humilde? Al momento de reconocer sus debilidades, Dios actúa en su espíritu y es la fortaleza de Dios a través del humilde.
Por eso es que tú de repente ves a una persona que no es muy inteligente, pero que se levanta con un éxito impresionante, apertura un negocio y el negocio se le llena, comienza a vender. ¿Por qué razón? Porque en medio de su debilidad Dios está manifestando su fortaleza. Y eso es lo que tú necesitas internalizar el día de hoy. En medio de tu debilidad, Dios va a manifestar su fortaleza, su sabiduría. Humanamente hablando, es imposible que 4 jóvenes sean hallados 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en un reino. Eso es imposible humanamente hablando. No hay facultad académica que te pueda llevar a ese estatus. ¿Qué sucedió? Que estos hombres inteligentes en humildad, la humildad de ellos produjo que Dios multiplicara su mente, multiplicara su inteligencia y ellos prosperaran. Por eso es que cuando tú comienzas a caminar en humildad, Dios comienza a desarrollar tus neuronas cerebrales y en ti se comienza a activar un razonamiento y una inteligencia que no tenías antes. Y aunque fuiste un mal estudiante y te raspaban en algunas materias y no eras bueno para la química ni para la matemática, pero de repente Dios te levanta y comienzas a tener éxito. ¿Por qué razón? Porque Dios, a causa de tu humildad, comienza a activar una provisión para ti, para que te destaques, para que te exaltes, para que tengas éxito y para que se te abran puertas. Usted tiene dificultades con algún área de su vida, tienes dificultades con alguna materia, tienes dificultades con algún rama de la economía. Comienza a caminar en humildad y lo que a ti te hace falta, Dios lo va a comenzar a suplir, porque Él da gracia a los humildes. ¿Qué significa que da gracia a los humildes? ¿Que los hace ver apuestos y simpáticos? No, eso no significa que Dios da gracia a los humildes. Lo que el texto quiere decir es que Dios abre la puerta a los que caminan en humildad. Cuando David estuvo delante de Saúl, en el palacio de Saúl, tocando el arpa para Saúl, una de las cosas que Saúl le envió a decir a su padre fue: Isaí, por favor, que tu hijo se quede conmigo, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo en los próximos días. Dios va a producir que en tu vida haya gracia entre hombres y mujeres de renombre. Hombres y mujeres de renombre te van a llamar a ti porque van a ver algo diferente en ti. Y tú tienes que tomar esta palabra, tú tienes que agarrar esta palabra, tú tienes que comenzar a caminar en humildad y comenzar a permitir que la gracia de Dios se activa en tu vida, y esta gracia es la que te comience a abrir puertas. Porque cuando tú caminas en humildad, las puertas se te abren. Según el griego, humildad es aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra, porque reconoce su deficiencia, reconoce su incapacidad, reconoce sus defectos y permite que Dios fortalezca sus debilidades, y ya no serán tus fortalezas, serán las fortalezas de Dios a través de ti. Esta actitud es la que levantará una generación de profetas y profetisas exitosos y exitosas en la tierra. La altivez es enemigo de lo profético. Un profeta que no camina en humildad no está calificado para ejercer su llamado profético. Pero hoy Dios quiere activar una humildad en tu vida, porque la humildad es lo que va a traer para tu vida los beneficios de Dios. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y cabes de las viñas y comiences a comer el fruto de ella, cuando ustedes comiencen a habitar las ciudades despobladas, no digan: esto me lo dio mi fuerza, esto me lo dio mi poder, esto me lo dio mi autoridad, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto. ¿Qué significa esto? Que cuando tú caminas en humildad, las riquezas comienzan a activarse en tu vida. Cuando tú caminas en altivez, la pobreza también se puede activar en tu vida. Cuando tú caminas en humildad, el éxito comienza a activarse para tu vida. Y de repente, aquel estudiante sobresaliente que estudió contigo en la época de bachillerato te va a decir: ¿y cómo hiciste tú para sacar este negocio tan exitoso? Si tú eras un mal estudiante, eras un estudiante deficiente, ¿cómo hiciste tú para obtener este gran éxito? ¿Cómo hiciste tú para obtener
tener esta gran bonanza económica. Estudiamos juntos, nos formamos en el mismo tiempo. Yo fui mejor estudiante que tú, pero tú estás teniendo más éxito que yo. Y tú le vas a responder, esto no me lo ha dado mi inteligencia, no me lo ha dado mi capacidad, no me lo ha dado mi ingenio, no me lo ha dado mi destreza, sino que Dios me ha abierto la mente y me ha dado el poder para hacer la riqueza a fin de procurar su pacto. Mi hermano, este es un llamado a la humildad. Hay que comenzar a caminar en humildad. Los políticos de esta nación tienen que comenzar a caminar en humildad. Los ministros de esta nación tienen que comenzar a caminar en humildad. Los hijos del reino tienen que comenzar a caminar en humildad, porque cuando tú caminas en humildad, los cielos se abren para ti, la gloria de Dios se manifiesta, el poder de Dios se activa para tu vida, lo profético comienza a abrir surco, los milagros comienzan a manifestarse, porque entendemos que los milagros no los producimos nosotros, los milagros los produce Dios a través de nosotros cuando caminamos en humildad. La humildad permite que tú seas un recipiente de odre nuevo para que recibas el vino nuevo de Dios. Enseñanza del día de hoy: debes caminar en humildad y debes pedirle al Espíritu Santo que identifique, que te ayude a identificar cuáles son esas áreas de altivez que hay en ti que están permitiendo que su obrar, su poder, su manifestación se activen a través de tu vida. Dice la Escritura que los humildes vivirán largos días en la tierra. Los humildes vivirán largos días en la tierra. ¿Por qué razón? Porque dice que cuando en tu mano derecha está la humildad, vas a tener vida, riquezas y largura de días. Por lo tanto, hoy Dios hace un llamado a la humildad. Y humildad significa deponer el orgullo, deponer la mentira, deponer el engaño, deponer el chisme, deponer la murmuración y sustituirlo por el amor, por la verdad, por la sinceridad, por la blanda respuesta que quita la ira, por el amor que los esposos deben tributarle a las esposas, por la sujeción que las esposas deben tributarle a sus esposos. Cuando tú caminas en humildad, se quita lo deficiente y se pone lo eficiente. Cuando tú caminas en humildad, se quita el contradiseño y se coloca el diseño de Dios. Cuando tú caminas en humildad, se va la pobreza y entra la prosperidad. Cuando tú caminas en humildad, se va la enfermedad y entra la sanidad divina. Por lo tanto, hoy tú necesitas permitir que Dios procese aún más tu vida y tú decir: Señor, yo reconozco que estoy fallando en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Porque es muy fácil ver las fallas en otros, pero cuán difícil es tener la suficiente humildad para ver las fallas que yo tengo. Por eso Jesús dice, y se los parafraseo: ¿cómo alguien puede criticar a su prójimo si primero no saca la viga que está en su ojo? Es decir, ¿cómo alguien puede criticar a otros de las deficiencias de las cuales ellos mismos padecen? Mire, esos predicadores que se la pasan mucho atacando el adulterio, atacando el adulterio y atacando el adulterio y atacando el adulterio, de eso te tengo yo un tremendo cuento. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que una de las características de las personas que tienen viga en sus ojos es que atacan la viga de su prójimo. Esto es lo que en psicología se llama proyección. Sus mismas deficiencias las comienzan a proyectar en otros. Un profeta de Dios debe ser humilde. Un profeta de Dios tiene que ser tan humilde que debe entender que su profecía debe ser analizada y juzgada. Un profeta que se molesta porque su profecía es analizada y juzgada, yo dudo la veracidad de esa profecía.
La Biblia no ordena juzgar al profeta, pero sí ordena juzgar la profecía. Y toda profecía, así esté precedida por 40,000 lenguas de fuego, debe ser analizada y juzgada. Así esté precedida por 99,000 lenguas de fuego, debe ser analizada y juzgada. Ningún profeta se debe molestar porque una profecía que emita sea juzgada. Y yo les voy a educar a ustedes. Toda profecía que aquí se da, usted tiene que analizarla primero, juzgarla. Y usted, después de haberla analizado, va a determinar si esa profecía viene de Dios o no viene de Dios. Porque cuando se emite una profecía, 3 voces pueden intervenir. La voz de Dios, la voz de las emociones y la voz del diablo. Pedro, Cristo le pregunta, ¿quién crees tú que soy yo? Y él respondió, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al rato, a los pocos minutos, Jesús le estaba diciendo, Satanás, apártate de mí, me eres de estorbo. Minutos antes habló bajo una revelación impresionante y a los pocos minutos estaba hablando bajo la inspiración del diablo. Y se meten también las emociones. Por ello, toda profecía debe ser juzgada. Por eso dice la Escritura que cuando uno profetiza, los demás juzguen. ¿Qué significa juzguen? Identifiquen qué áreas de esa profecía tiene la voz de Dios, tiene la voz del diablo y tiene la voz de los hombres. Toda profecía debe ser analizada y juzgada debidamente. Por lo tanto, esto es algo digno de destacar. Dice la Escritura, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Qué significa esto? Que tú debes retener lo bueno de una profecía que Dios da. La profecía tiene un objetivo, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para, gramaticalmente indica propósito. Para, es un propósito, una finalidad, un fin, un norte, algo a donde se quiere llegar. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Toda profecía debe ser analizada y juzgada. De hecho, la profecía no es para traer dirección. La dirección la da la palabra. La profecía es para confirmar lo que ya el Espíritu Santo previamente te ha estado dirigiendo. Para eso es la profecía. Y voy a decir esto con mucho amor y con mucho respeto. La profecía no es para estar cazando a la gente. La profecía no es para estar cazando a la gente. Conozco el caso de un hombre de Dios que le profetizaron que se casara con alguien. Al paso del tiempo dejaron hijos, el matrimonio se derrumbó y se produjo un colosal desastre. Y conozco el caso de 2 pastores que se casaron porque alguien les profetizó, ambos sin amarse, y el matrimonio fue un desastre. Cuando yo tenía 27 años de edad, se me acercó una mujer de 50 años para profetizarme que yo iba a ser su futuro esposo. Esa profecía no necesitaba mucho análisis, de verdad. Ahí no había que analizar mucho. Ya con el hecho de la manifestación misma, uno podía darse cuenta de esa realidad. Por lo tanto, mi hermano, es necesario entender esta realidad, porque hay mucha inmadurez dentro del pueblo de Dios. Y yo te voy a decir algo. Dios no quiere que vino nuevo
sea una iglesia pentecostal tradicional. Dios quiere que seamos una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Y para ser una iglesia dirigida por el Espíritu, tenemos que hacer las cosas en el orden de Dios. Gloria a Dios por el don de profecía. Gloria a Dios por el don de lengua. Quienes quieran hablar en lengua tienen toda la libertad del mundo para hacerlo, pero tiene que ser conforme a como lo establece la Escritura. Hágase todo decentemente y con orden. Las cosas tienen un orden en el reino. Eso no es de que profetizadera, de que vos te vas a casar conmigo, de que yo me voy a casar con vos. Hubo un tiempo en que recibí 3 profecías diferentes por 3 mujeres diferentes. Y yo digo, pero bueno, ¿será que Dios es paranoico? ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque se le reveló a 3. ¿O será que es que estamos en la etapa del patriarcado y yo no me he dado cuenta que el patriarcado está vigente? Pero no, la Escritura dice que el hombre tiene que ser marido de una sola mujer. Mi hermano, la profecía no es para estar casando a la gente. La profecía es para edificar, para consolar, para exhortar, para bendecir al pueblo, para traer una revelación de Dios al pueblo. En lo único que Dios se mete en lo que respecta a matrimonio es que no sea un yugo desigual. Ahí Dios sí se mete, que no sea yugo desigual. O sea, usted tiene un novio que es un yugo desigual y yo le digo conforme a la palabra con mucho amor, rompa con esa relación porque eso no va para el baile. Eso no va para ningún lado. Así de sencillo. Un yugo desigual. Por lo tanto, la profecía no es para estar casando a la gente. La profecía es para edificar, para exhortar, para consolar. La Escritura establece cómo tienen que hacer las cosas. Dios no te va a decir algo a través de una profecía que ya Dios a través de la misma Escritura te ha dicho. Es la Escritura la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque ella es como una antorcha que nos alumbra en medio de la oscuridad de la noche. Se me presentó el caso de una vez de una pastora que me profetizó que yo me tenía que casar con otra pastora. Y yo dije, bueno, esta es una mujer de Dios, pero yo ni loco me caso con esa mujer. Así de sencillo. Ahora, Dios tendrá para esa mujer el hombre indicado. Pero eso, lo que yo le quiero decir con eso, mi hermano, es que estas cosas no se mueven así. Estas cosas no se mueven así. No es bíblico estar profetizando matrimonios, hermano. Eso no es bíblico, eso contradice el orden escritural que Dios ha establecido en su palabra. No es bíblico profetizar matrimonios. Todo profeta debe tener un carácter abierto a que su profecía sea juzgada. Ahora, que en un momento dado un hombre tenga a la mujer de frente y Dios esté tratando con él, porque hay gente que es así, tienen la persona de frente, Dios está tratando con ellos y son tan despistados que no se dan cuenta del trato de Dios, no se aperciben de lo que les está pasando. De repente Dios te envía un profeta para que te diga, mijo, abrí los ojos, ahí está la cosa. Pero ya eso es otra cosa completamente distinta, mi hermano. Pero el orden de Dios no funciona así. El orden de Dios es conforme a la palabra. Porque lo que libera es la palabra. Lo que levanta es la palabra. Lo que establece es la palabra. Lo que consuela es la palabra. Lo que edifica es la palabra. Y toda profecía tiene que estar conforme a la Biblia. Tiene que estar conforme a la palabra. Alguien dijo una vez que quería abandonar a su esposa porque Dios le indicó que ella no era la mujer profética para él, sino que era otra a quien él le puso el ojo. Se divorció de esta para entrarle a la otra. Eso no viene de parte de Dios, mi hermano, porque Dios no se mueve así. Una vez que dos personas deciden casarse y que el pene del hombre penetra en el himen de la mujer,
En ese momento se concreta el pacto matrimonial y Dios ve como fidedigno el matrimonio y la bendición de Dios está en ese matrimonio. No es que yo tengo 20 años de matrimonio y viro una chamita que me gusta y porque tiene el cuerpo y porque ya la mía no tiene el cuerpo como la otra, entonces me voy a ir en pos de la otra porque me gustó la otra y alegando de que no es mi mujer profética. Dios no se mueve de esa manera. Dios se mueve bajo principio. La Escritura dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate, motívate con la mujer de tu juventud. ¿Verdad, hermano Miguel? Con la hermana María, ¿verdad que sí? Así es que me gusta. ¿Verdad, hermano José, con la hermana Zaira? ¿Verdad que sí? Ok. Como de 26 años. ¿Verdad, Sergio, con la hermana Verónica? ¿Verdad, Cristian, con Yanilut? Así es. Alégrate con la mujer de tu juventud. Motívate con la mujer de tu juventud. Es lo que quiere decir el texto, mi hermano. Hermano, hay mucha gente. Por eso es que mucha gente no cree en el mover apostólico y profético. Y no es que el mover apostólico y profético sea antibíblico, para nada es antibíblico. Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Los apóstoles están vigentes y los profetas están vigentes, pero mucha gente en la actualidad, escudándose en lo apostólico y lo profético, están diciendo cosas y profetizando cosas que no vengan de Dios. Yo le voy a decir algo, mover apostólico y profético que no esté conforme a las Escrituras no es mover apostólico y profético. Todo tiene que estar conforme a las Escrituras. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4, el que hable, hable conforme a lo que está escrito. La palabra está por encima de cualquier cosa. ¿Creemos en las profecías? Claro que creemos en las profecías. ¿Creemos en los dones del Espíritu? Claro que creemos en los dones del Espíritu. ¿Nos deleitamos en el hablar en lengua? Claro que nos deleitamos en el hablar en lengua. Yo lo hago casi todos los días. Pero todo debe hacerse decentemente y con orden. Oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, comunícate con nosotros a los números que ves en pantalla para mayor información.